Bien, bien. Qué bueno, Muy bien, chévere profe. eso. Qué bien. Bueno, voy a compartir la presentación. ¿Ahí ya están viendo el PowerPoint? Sí, Sí, profe. perfecto, qué bien, muchas gracias. Bueno, la sesión de hoy, hoy vamos a analizar lo que son los diferentes riesgos que tiene un mercado de valores, ¿ok? Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué le pasó a esto? Desde ese punto de vista, pues vamos a analizarlo desde varios aspectos. Dime. El profe ya. ¿Perdón? Bueno, entonces les comentaba que el tema de hoy se llama riesgo del mercado de valores. El objetivo es tratar de entender primero qué es el riesgo y con base en eso empezar a mirar cuáles son los diferentes riesgos con los cuales nos podemos topar en un mercado financiero. ¿Ok? Entonces, eh, ¿sí? ¿Quieres intervenir, Sonia? Ok, listo. Entonces, pues esta presentación, estas diapositivas ustedes ya las conocen, yo las he tratado en varios espacios académicos. ¿Por qué? Porque digamos que es muy gráfico lo que se quiere transmitir para hacer, digamos que para lograr comprender lo que es el mensaje del riesgo, ¿ok? Básicamente, pues digamos que la palabra riesgo, pues es una situación potencial, pero que tiene una característica específica y es que puede producirse o no se puede producir, ¿ok? Y básicamente tiene otro componente y es que cuando se produce puede llegar a generar daño si se llega a materializar, ¿ok? Entonces, digamos que esa es básicamente la definición de riesgo, es esa situación potencial que puede producirse o no y que nos podría llegar a generar un daño en caso que se materialice. Entonces, digamos que casi todas las actividades que realiza el hombre, que realiza el ser humano, supone que tiene algún componente de riesgo, ¿ok? Entonces, todos los eventos se desarrollan, digamos que en un entorno de incertidumbre. Y cuando existe ese entorno de incertidumbre, puede llegar a generar unos resultados desfavorables o favorables para nosotros. Imagine, por ejemplo, una persona que conduce un automóvil. Pues, existe el riesgo de tener un accidente y si eso ocurre, se pueden inclusive llegar a producir lesiones personales o daños a la propiedad. Pero no significa que por el hecho que esa actividad incurra en un riesgo, pues yo no voy a sacar el carro, ¿sí? ¿No? O pues ¿para qué lo compra? ¿Sí? Entonces digamos que toda actividad tiene inmerso un porcentaje de riesgo, un nivel de riesgo, pero el hecho es qué actitud tomamos nosotros para, o bien sea para convivir con ese riesgo o buscar una serie de estrategias que me permitan eliminarlo, darlo de baja o por lo menos mitigarlo al máximo posible. ¿Listo? Entonces, eh, básicamente, esa palabra, bueno, digamos que la palabra clave en materia de riesgos siempre es incertidumbre, ¿ok? ¿Y qué es eso de incertidumbre? No sabemos si cuando realizamos una actividad se va a materializar un riesgo. Eso es la incertidumbre. Y en el caso de un mercado de valores, entre mayor sea el riesgo, imagínense, mayor va a ser la posibilidad de que perdamos todo o parte de nuestro dinero. ¿Listo? Sin embargo, también es cierto que a mayor riesgo puede llegar a generarse una mayor rentabilidad, porque eso es algo característico en los mercados financieros. Cuando usted apuesta demasiado, ya sea a favor o en contra del mercado, ese riesgo que usted está asumiendo posiblemente puede llegar a derivarle en una mayor utilidad, pero también existe la posibilidad que ocurra una pérdida frente a eso, ¿ok? Entonces, lo primero que debemos definir, que debemos entrar a definir
es qué es un riesgo. Entonces, un riesgo viene siendo un evento o un conjunto de eventos que puede poner en peligro un proyecto de la organización o que puede impedir su éxito. ¿Ok? Entonces, la definición de riesgo en sí siempre ha ocasionado como muchas peleas, como muchos debates. ¿Listo? Y aún así, existe un acuerdo sobre las características comunes que debe tener todo riesgo. ¿Ok? Entonces, lo primero de lo que se habla es digamos, de un componente de incertidumbre. ¿Listo? Digamos que aquí tenemos, bueno, hay que entrar a definir qué es eso de incertidumbre, y básicamente la incertidumbre es el evento que caracteriza el riesgo que pueda llegar a ocurrir o no ocurrir, es decir, no hay una certeza sobre su ocurrencia y puede también haber una pérdida. Y en caso de materializarse el riesgo, pues habría varias consecuencias negativas para la organización. Ahora, hay que tener claro una cosa, y es que si no hay efectos negativos, no hay riesgo en sí. ¿Sí? Por eso eso es un tema que digamos que es algo que hay que dejar bastante claro, ¿listo? Y es común que se dé la confusión entre las definiciones de problema, preocupación y riesgo, ¿ok? Básicamente, una preocupación viene siendo una situación sobre la que hay dudas y que deberá ser evaluada como un posible riesgo, ¿ok? Ahora, digamos que analizada la preocupación, es posible que se determine que no existen efectos negativos y que, como no hay efectos negativos, pues no se puede considerar un riesgo. Entonces, cuando la preocupación no trae efectos negativos, pues digamos que no es que sea un riesgo como tal, pero sí genera incertidumbre. ¿Será que sí me le mido a eso? ¿Será que invierto en esas acciones? ¿Será que me puede ir mal en el mercado? ¿Será que el mercado no está demasiado estable? ¿Qué puede pasar? Pero eso es apenas algo que usted lo está preocupando, ¿sí? Pero digamos que pasando al otro extremo, ya lo que es un problema, entonces digamos que un problema es un riesgo que ya se materializó. Es decir, este riesgo, cuando ya se materializa, se convierte en un problema. Y en este caso, digamos que no hay incertidumbre, ¿sí? Porque ya se materializó. ¿Y hay efectos negativos? Sí. ¿Por qué? Porque ya lo categorizamos como un problema. Y siempre que lo categoricemos como problema, tiene inmerso un efecto negativo. ¿Ok? Entonces, ¿y el riesgo qué es? ¿El riesgo tiene efectos negativos? Sí. Por eso, esa es una característica del riesgo, que tiene inmerso ese efecto negativo. ¿Y existe la incertidumbre de que se pueda llegar a materializar o no? Sí, claro. Yo puedo crear una serie de estrategias que impidan que ese riesgo se materialice, pero si no actúo, pues muy posiblemente ese riesgo se me va a convertir en un problema. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se materializó, porque no tomé medidas a tiempo, porque dejé que el tema avanzara y ya se volvió un problema. Y ese problema por lo general trae unos efectos negativos. ¿Ok? Entonces, digamos que hay que tener bastante claro esas definiciones como para evitar que de pronto más adelante algo pueda, digamos que poderlo tener claro para diferenciar en qué momento yo tengo, al momento de hacer una inversión, tengo una preocupación, tengo un riesgo o tengo un problema como tal. ¿Listo? Ahora, esta es la imagen que siempre coloco porque es un ejemplo bien claro. En esta imagen, digamos que nos describe una situación. Hay dos niños que están a bordo de una lancha en un río. Este es el río. Y están con un adulto. Este adulto tiene un palo, un bate, ¿sí? Eh, Obviamente es mucho más grande en tamaño que los dos niños. Eh, y aparte de eso, uno de los niños tiene un chaleco salvavidas y sabe nadar. O sea, tiene chaleco salvavidas y sabe nadar. La otra niña no tiene chaleco salvavidas y aparte no sabe nadar. El padre de los niños es este señor, ¿sí? Él está mirando desde la orilla del río y en ese río hay cocodrilos. Este es el peor escenario. Usted va a decir, pero este man, ¿de dónde saca eso? Si este es el peor escenario, esto es lo más difícil que llega a ocurrir, pero puede llegar a pasar. Entonces, ahí se materializan varias cosas. Primero,
¿Cuál creen ustedes que sea el riesgo en este escenario? Que la niña que no sabe niña. nadar, no La tiene niña, chaleco. sí. ¿no? No, pero el riesgo sería, profe, que se voltee la lancha. ¿También? Que se voltee. También por el peso del señor, que es más grande. Sí, muy bien. Digamos que aquí un evento posible es que, digamos, puede ocurrir o no, ¿sí? Pero puede salir que este señor quiera con el palo golpear a los niños, ¿sí? Pero en ese caso uno diría, bueno, pero ¿y cómo el papá los dejó subir? Bueno, puede ser, esto es un caso hipotético, pero digamos que estamos tratando de analizar varias cosas. Entonces, aquí, digamos que la amenaza que existe en esta situación como tal es que este señor, este hombre, este adulto, intente lastimar a los niños, ¿sí? Con ese palo. Y aparte de eso, otra amenaza es que en el río hay cocodrilos, ¿sí? Y el cocodrilo pues fácilmente se puede comer a los dos niños. O sea, puede ser que este sepa nadar y tenga chaleco, pero eso fácilmente es, digamos que ahí ya el riesgo, por el simple hecho de caer al agua, ya hace que el riesgo se eleve potencialmente en contra de los niños, ¿ok? Esas son las amenazas. Digamos que la amenaza es este señor con el palo y el mismo río, sobre todo para este niño que no tiene chaleco y no sabe nadar. Y aparte, para ambos, el otro riesgo es, el otro riesgo no, la otra amenaza es el cocodrilo. ¿Listo? Ahora, ¿cuál puede ser el riesgo? Que los niños se ahoguen, ¿sí? El otro riesgo es que se los pueda comer el cocodrilo o que el adulto los golpee, ¿sí? Pero hay un tercer factor que es bien importante y es analizar las vulnerabilidades, ¿sí? ¿Cuál puede ser la vulnerabilidad acá? Que este niño no tiene chaleco salvavidas. Otra vulnerabilidad es que este niño no sabe nadar, ¿sí? Una vulnerabilidad de ambos es la falta de fuerza física para de pronto defenderse de este ataque, ¿sí? Eso pueden ser vulnerabilidades, ¿sí? Y las capacidades, porque digamos que ya estamos hablando de 4 términos: amenaza, riesgo, vulnerabilidad y capacidad. La capacidad puede ser el chaleco salvavidas que tiene este niño, ¿sí? El hecho que él sabe nadar y posiblemente puede de pronto escabullirse más fácil que este niño, ¿sí? La otra capacidad puede ser que el padre que los está mirando actúe, ¿sí? Ahora, ustedes dirán, pero ¿cómo va a actuar contra un cocodrilo? Pues el instinto de padre hace algo, pero él no se va a quedar viendo cómo un cocodrilo se come a los niños. Entonces, posiblemente él va a actuar. Eso puede ser una capacidad. Entonces, nótese esos 4 componentes: amenazas, el señor con el palo, el río mismo que se pueden ahogar los niños, el cocodrilo, ¿ok? Los riesgos: que se ahoguen, que se los coma el cocodrilo o que este señor les pegue, ¿ok? La vulnerabilidad es no tener chalecos salvavidas, no saber nadar y digamos que el tamaño que les juega en contra. No pueden hacerle frente a este señor porque aparte está armado. Y las capacidades: que este niño tiene chaleco, que este niño sabe nadar y que de pronto el padre, en caso de alguna situación, él pueda llegar a actuar para tratar de, qué sé yo, luchar contra este cocodrilo, tratar de llegar allá, hacer algo, actuar de alguna manera. ¿Listo? Veámoslo con otro ejemplo. Entonces tenemos acá, este es el típico el típico ejemplo en donde siempre se logra definir con claridad qué es amenaza, qué es riesgo, qué es vulnerabilidad y qué es capacidad. La amenaza en un día lluvioso y con tormentas eléctricas, la amenaza es esa lluvia, que cuando salga esta señora, pues factiblemente se puede mojar. ¿Listo? Pero el riesgo en este ejemplo es que ella se pueda mojar precisamente porque el día está nublado, hay amenaza de lluvia, tormenta eléctrica, etcétera, etcétera. Entonces, amenaza es el día gris, la lluvia que se avecina; el riesgo, pues mojarse; la vulnerabilidad es, digamos que las sandalias, el salir sin abrigo, salir sin las debidas prendas de vestir que me permitan, en caso que me coja la lluvia en plena calle, pues yo poderme cubrir de algo. Y la capacidad es salir con botas, salir con un buen paraguas, salir bien abrigada de manera tal que
cuando llueva, pues a mí no me vaya a afectar tanto esa situación, ¿ok? Entonces, bajo ese escenario, ¿por qué es importante conocer los riesgos en las inversiones? Entonces, sucede que cuando vamos a realizar una inversión en el mercado de valores, queremos ganar la mayor cantidad de dinero por el capital que hemos invertido, ¿sí? Por este motivo, se buscan las inversiones que ofrezcan una mayor rentabilidad, ¿sí? Ahora, en muchas ocasiones, este es el único criterio que tenemos en cuenta a la hora de realizar una inversión, ¿o no? ¿Quién no busca primero algo que, pues primero, proteja el capital que está invirtiendo, pero segundo, que el hecho de usted haber asumido el riesgo de invertir en ese producto, pues le vaya a derivar en una mejor inversión? Entonces, en ese orden de ideas, pues tratamos casi siempre en la mejor de las ideas, perdón, en el mejor de los casos, pues tratar de ir a la fija y no, digamos que obtener el máximo de rentabilidad. Ahora, en muchas ocasiones, pues digamos que ese es como el criterio que prima al momento de hacer una inversión, pero es importante ser consciente de que no todas las inversiones son para todo el mundo y que, pues como lo hemos hablado en sesiones anteriores, si se busca una mayor rentabilidad, también nos estamos exponiendo a un mayor riesgo, ¿ok? En ese orden de ideas, entonces, digamos que, y esto es a manera de ejemplo, piensa en una persona que disfruta salir a trotar y está empezando, ¿sí? Apenas, digamos que esa persona hasta ahora empezó a trotar, ¿sí? De como que le dieron ganas, como que dijo, no, con esto de la pandemia y yo aquí sentado en, en clase. Se fue audio. Profe, si nos Se copia, fue se el quedó sin audio, audio. profe. No soy yo sola la que no escucha. No No, sé sí, si sí, no. creo que sí se le fue el audio al profe. ¿Será que también se le fue la luz? Sí, estamos hoy todos como complicados. Profe, se te fue el audio. Hola, ¿ya me escuchan? Sí, Sí, ya, señor. Sí, Sí, profe. señor, ahora sí Perdón. se Señor, escucha. profe. Muchas gracias, qué pena, es que moví el botón que no era. Entonces les decía que nos pusiéramos a pensar en un ejemplo básico. Imagínense que con todo esto de la pandemia y con todo el tema del trabajo remoto, pues ya como que no caminamos, porque si algo tenía, por ejemplo, aquí en Bogotá, el Transmilenio, era que lo ponía usted a caminar, quisiera o no. Entonces, de una u otra manera, pues uno tenía que hacer ejercicio. Hoy en día, y ya con este año que llevamos encerrados, entonces, pues ya no hacemos ejercicio, no nos movemos mucho, entonces nos estamos como engordando. Sucede que sale y yo digo, no, güey, mi chica, yo tengo que salir, tengo que hacer algo de actividad física porque no me puedo subir de peso y entonces salgo a trotar y empiezo y doy, qué sé yo, 5, 7 vueltas al parque. Y ya, entonces digo, bueno, listo, bien, pero me encontré con un amigo, me dijo, ¿qué hubo, viejo? ¿Y qué? ¿Está trotando? Sí, 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 men. ¿Y usted qué? No, también, pues es que me voy a inscribir a la media maratón. ¿Miércoles, en serio? No, pues yo le hago, de una. Imagínese, yo que hasta ahora estoy empezando a correr, es mi primera salida a trotar y ya me quiero inscribir a una maratón. ¿Será que debo correrla? O más bien debería yo como correr, mm, no la maratón completa, sino una media maratón, algo más cortico en distancia. O más bien digo, no, mire, ¿sabe qué? Yo ahorita no me le mido al tema, me gusta, me llama la atención, pero me voy a preparar mejor, voy a tomar este año para prepararme y para el siguiente año, ahí sí ya meterme por lo menos a la media maratón y comenzar a tener actividad competitiva. Entonces, si la persona, o sea, si yo, que soy aficionado, pues empiezo a hacer ese tipo de cosas, me meto a una maratón de frente a ese tema, pues lo más probable es que mi cuerpo no esté preparado para correr ese tipo esa gran cantidad de kilómetros, ¿sí? Y si trato de hacerlo, pues de pronto lo que voy a conseguir es que me voy a lesionar, ¿sí? De hecho, muchas personas han muerto corriendo maratones precisamente por eso. Entonces, de ahí que un aficionado que quiera correr no debería arrancar por una maratón, sino tal vez de pronto
comenzar a trabajar en competencias más cortas, competencias que se ajusten a su nivel de entrenamiento de tal forma que esa persona se sienta cómodo, que disfrute esa experiencia y aparte, pues que cumpla llegar a la meta, ¿no? Y por ende, pues que no se haga daño. Pero es simplemente un ejemplo, ¿sí? Pero suponga que esa persona, o yo como persona, decidí entrar a la maratón y desconozco que existe una clasificación. Hay una clasificación para corredores aficionados, para corredores intermedios y para corredores profesionales. Pero yo la desconozco, yo no sé cuál es esa categoría. Y aparte, desconozco también que si no me hidrato adecuadamente, pues fácilmente me voy a deshidratar, me puedo hasta desmayar, que si no entreno lo suficiente me puedo lesionar y que si no sigo una dieta adecuada, podría llegar a enfermar. El día de la carrera, no sé a qué me voy a enfrentar. ¿Qué sucederá? Pues probablemente, por barato que saque el tema, sufro una lesión, ¿sí? Así como debemos tener en cuenta nuestras características, debemos tener en cuenta una preparación física y los riesgos que existen a la hora de practicar un deporte, pues también debemos conocernos, debemos conocer nuestras finanzas, debemos conocer los riesgos que estamos en capacidad de asumir en caso que decidamos, digamos que adquirir una inversión, ¿ok? Entonces, conociendo esos riesgos, a la vez conocemos los peligros que afrontamos a la hora de poder realizar una actividad determinada, llámese inversión, llámese actividad física, la actividad que quiera, pero en la medida en que conozcamos los peligros, vamos a poderla afrontar mucho mejor. Y en el caso del mercado de valores, la materialización del riesgo se traduce en una pérdida económica para el inversionista. Cuando se realiza una inversión y esta inversión se desvaloriza por la razón que sea, el inversionista sufre un daño económico. ¿Por qué sufre un daño económico? Porque pierde parte de su dinero, ¿ok? Entonces, aquí ya tenemos que hablar de un tema y es la rentabilidad. ¿Qué es la rentabilidad? Pues básicamente, la rentabilidad resulta ser ese beneficio económico que podemos recibir por haber realizado una inversión. Eso es rentabilidad, ¿sí? Usualmente, la rentabilidad se mide como el porcentaje entre el monto que hemos ganado y el capital que hemos invertido durante un periodo de tiempo determinado. Entonces, piense que una persona invirtió 1.000.000 de pesos en 10 acciones de la empresa Frutos del Bosque, ¿sí? Las acciones se valorizan y el inversionista las vende a 1.100.000 pesos. Entonces, la ganancia de ese inversionista fue de 100.000 pesos, es decir, que su rentabilidad es del 10%. ¿Por qué la calculo en el 10%? Porque divido lo que gano sobre lo que invertí inicialmente, es decir, los 100.000 que gané sobre el 1.000.000 de pesos. Eso es rendimiento, eso es la rentabilidad. Tomo el valor final, que fue lo que gané, bueno, el 1.100.000 sobre el 1.000.000 de pesos sobre el 1.000.000 de pesos. Entonces, valor final, 1.100.000 menos valor inicial, 1.000.000, la diferencia me da 100.000. 100.000 sobre 1.000.000, eso me da el 10%. Ese fue el grado de rentabilidad que obtuve por esa inversión. Entonces, el rendimiento siempre se calcula de esta forma o se denota de esta manera, ¿listo? ¿Y cuál es la relación entre riesgo y rentabilidad? Pues usualmente la rentabilidad y el riesgo se mueven en la misma dirección. Debemos ser conscientes de que para poder obtener una mayor rentabilidad tenemos que estar dispuestos a asumir mayores riesgos. Por ejemplo, en los mercados financieros esta relación varía dependiendo del tipo de activo que desee comprar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en este eje la rentabilidad y digamos que va creciendo hacia arriba. Cuando la rentabilidad crece, en el otro eje, en el eje de las X, tenemos el riesgo. Entonces, el riesgo, en la medida en que se aleja, aumenta el riesgo, pero en la medida en que la rentabilidad se aleja, aumenta esa rentabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo un título, digamos un título de un CDT, que es un título de renta fija a corto plazo, pues ahí el riesgo es mínimo, ¿sí? Por ende, la rentabilidad es mínima, ¿sí? Entonces, por eso esa X está acá, está pegada casi que a cero de riesgo, tiende a cero ese nivel de riesgo.
¿Por qué? Porque es un título que yo adquiero en una entidad con trayectoria, en una entidad sólida, en una entidad que ya conozco, entonces pues es difícil, y aparte que es una entidad que la respalda. Por lo general cuando uno adquiere un CDT es con una entidad financiera, y esa entidad financiera pues por lo menos está respaldada por Fogafín, el Banco de la República ahí también tiene una platica, entonces en dado caso podría yo recuperar algo, ¿ok? Entonces casi que ese riesgo se manifiesta en cero, por ende la rentabilidad no es la más alta. Pero si yo me voy a un título de renta fija de largo plazo, los bonos que emite el gobierno, que no son de mucho riesgo, ¿sí? Porque a la larga está el gobierno quien respalda la emisión de ese título, pues si de pronto tiene algún tipo de volatilidad, puede que suba, que baje, que eso que yo esperaba ganar al final no sea el monto final, precisamente porque el mercado influye en el riesgo. Entonces, este tipo de título que tenemos acá de renta fija de largo plazo tiene un nivel de riesgo mayor que un CDT, ¿sí? Por efectos del mercado, y al mayor riesgo, aquí ya mi rentabilidad aumentó, ¿ok? ¿Por qué? Porque estoy asumiendo un mayor riesgo y eso me lo premia el mercado. Me dice, usted como está asumiendo tanto riesgo, nosotros le vamos a reconocer más rentabilidad. Pero en este tipo de títulos, como yo no estoy asumiendo ningún riesgo, me dice, no, entonces simplemente le reconozco una rentabilidad pequeña. Pero aquí yo ya le empiezo a reconocer más rentabilidad. Pero si de pronto soy más lanzado y digo, no, ¿sabe qué? Me arriesgo con unas acciones, voy a comprar acciones de Avianca. Miércoles, pero de Avianca, pues, si Avianca no es la mejor decisión ahorita, pero bueno, yo quiero, me le voy a medir. Ok, usted está asumiendo un nivel de riesgo muy alto, ¿sí? Está en esta categoría, y cuando está en esa categoría, el nivel de riesgo, sucede que el nivel de rentabilidad también aumenta, ¿ok? Bueno, aumenta el nivel de rentabilidad en el evento en que esa empresa pues, logre salir del bache en el que se encuentra, en que este tema de la pandemia ya con las vacunas, pues empiece la gente a salir, que ya se abran otra de las fronteras de los países, etcétera, etcétera. Pues esto tiende a mejorar, y en la medida en que mejore, pues la rentabilidad va a seguir aumentando. Entonces, digamos que ese es, dime, Profe, buenas noches. hola, ¿cómo va? Está bien, gracias. Esas acciones y los bonos a largo plazo, más o menos, ¿qué plazo sería? Bueno, digamos que cuando uno decide invertir en bonos del gobierno, que son unos bonos a muy largo plazo, bonos a casi de 10 años, ese tipo de bonos, digamos que generan una muy buena rentabilidad, pero tienen una característica especial, y es que a mí me dicen, mire, si usted compra un bono del gobierno, usted tiene, qué sé yo, 50 millones de pesos y quiere invertir en los bonos del gobierno, son unos bonos que tienen un nivel de riesgo mucho menor, ¿sí? Porque, digamos, vuelvo y digo, tiene el respaldo del gobierno, entonces eso nunca se va a quebrar, pero digamos que no me va a pagar una muy buena rentabilidad, precisamente porque el nivel de riesgo no es tan alto como el que sí tiene una acción. Entonces, esos bonos del gobierno, por lo general son a 5 a 10 años. Hay unos bonos que son perpetuos, ¿sí? Esos bonos, digamos que ahorita con tema de la pandemia, muchos países están acudiendo otra vez a esa figura de sacar bonos perpetuos, en donde lo que le dicen a la persona es, yo le voy a reconocer, usted invierta 50 millones y yo le voy a pagar cada año una cuota, y aparte le voy a pagar semestralmente una cuota de interés. Entonces, digamos que por 50 millones le dicen, ok, yo le voy a reconocer a usted, yo, señor Estado, le reconozco a usted, señor inversionista, una cuota semestral de 500.000 pesos, y cada año le voy a pagar 1 millón de pesos. Entonces voy a recibir en un año 2 millones de pesos. Eh, y digamos que por esa razón son unos bonos que generan un rendimiento, no será el más alto, pero me genera rendimiento, y aparte yo tengo la inversión segura, ¿sí? Ese es más o menos la dinámica que tienen los bonos del Estado. Son muy a largo plazo, pero digamos que tienen un componente de un pago de intereses, unos rendimientos que me reconoce semestralmente, como para que yo siga moviendo el dinero, y al final me reconoce ya el monto total que he pagado. Pero eso es al final del periodo. Cuando son bonos perpetuos,
ese dinero usted no lo vuelve a ver. Inclusive, no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver lo que se conoce como el Gran Reseteo. El Gran Reseteo habla de que en China había una familia milenaria, estamos hablando de comienzos de 1900, una familia que tenía mucha cantidad de oro como patrimonio. ¿Y ellos qué hicieron? Ese patrimonio lo pusieron, bueno, en esa época China empezó a sufrir invasiones de Corea, empezó a sufrir invasiones de Japón, entonces se la tenían montada todo el mundo a China. Entonces lo que hizo esa familia fue irse de China con todo su oro y dijo, bueno, para que a mí nunca me vayan a robar, yo le voy a dar ese oro a la economía más fuerte de la época, que era Estados Unidos. Dijo, mire, guárdeme ese oro y usted me paga unos rendimientos, ¿ok? Y cuando yo necesite el oro, usted me lo devuelve. Entonces, claro, pues Estados Unidos le dijo, listo, no hay ningún problema, venga, tráigalo. Trajo ese oro y con el paso del tiempo, lo que hizo Estados Unidos fue, mire, ¿sabe qué? Entonces la familia le dijo, bueno, necesito el oro a los 20 años. Entonces Estados Unidos dijo, mire, ¿sabe qué? Es que ahorita estoy en problemas porque como me metí a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda Guerra Mundial, eso me dejó descuadrado, luego vino la Gran Depresión, entonces, no tengo todavía la platica, pero yo le voy a emitir unos bonos para que usted los tenga en garantía, esos bonos usted los puede negociar y yo después cuando tenga ya recogió la plata, se la devuelvo, ¿listo? Eso ha trascendido muchos años y nunca le han pagado esos dineros. Es más, se asocian todos esos problemas que ha vivido la humanidad con efectos para no pagar esa obligación por parte de Estados Unidos. ¿Qué efectos? Por ejemplo, el asesinato de John F. Kennedy. Y ustedes van a decir, pero este man se volvió un conspirador y no, no, pero son eventos que han ocurrido y básicamente los atañen precisamente al no pago, al no querer Estados Unidos devolverle ese oro y los rendimientos, los intereses que el hecho de haber administrado ese oro debía haberle pagado a esa familia. No se los han pagado. Entonces, cuando esa familia ha intentado cobrar ese oro y los rendimientos, siempre ocurre algo. En la década de los 60 mataron a John F. Kennedy, preciso cuando esta familia empezó a cobrar. Entonces lo que le dice Estados Unidos, no, me mataron al presidente, pues, imagínense, estamos en tremenda crisis, no tengo cómo devolverle ahorita ese oro y esa platica. Entonces, deme tiempo. Usted siga comercializando esos bonos, tranquilo, hágale que yo le respondo y usted igual ahí va ganando una platica porque usted los vende y va recuperando algo, pero hágale que yo cuando tenga la plata se la devuelvo. Después han venido una serie de crisis económicas, inclusive en la época en que, y esto sí es lo más conspiranoico que va a sonar, pero se ha llegado a determinar que el ataque a las Torres Gemelas fue un ataque que se hizo directamente a Estados Unidos con el ánimo de no pagar ese dinero a esa familia china. Es más, se habla que esa familia china hoy en día, digamos que hay un gran poder mundial, un conglomerado que está tratando de, bueno, siempre ha gobernado el mundo, ese conglomerado. Es una familia italiana que ha tenido como, como testaferros a la familia Rothschild, que es una familia judía. Entonces, esa familia lo que ha hecho ha ido metiendo sus tentáculos en las más grandes empresas, en las más grandes corporaciones y ha logrado tener mucho poder o mucha injerencia en aspectos relativamente de impacto mundial. Entonces, esta familia es la que ha gobernado casi siempre y ha puesto a los presidentes en Estados Unidos, es la que pone los presidentes, haga de cuenta, Luis Carlos Sarmiento Angulo, pero a nivel mundial. Entonces, este pone presidente en Estados Unidos, pone presidentes o primeros ministros en Europa, pone presidentes en América Latina, no ha podido poner presidentes en China, porque pues China ya se despertó, se despabiló y dijo, no más, aquí no me van a seguir montando el tema con este tema y yo lo que voy a hacer es me voy a industrializar y me voy a organizar yo solo, ¿ok? Entonces comenzaron a surgir otra familia, debido a la familia milenaria china, que se me olvidó ahorita el apellido de ellos, esta familia dijo, bueno,
si estos manes, a costa de mi oro y de mi fortuna, lograron crecer y hacer el poder que tienen hoy en día, entonces yo también lo voy a hacer. Y existe ahora esa puja de poderes y se habla que Donald Trump era una de las fichas que esa familia china había puesto en Estados Unidos para hacer que ellos volvieran. Aquí el tema no es tanto el oro, no es tanto los intereses, aquí el tema es el poder y cómo lo van a conseguir. Entonces, de esa forma lo que hizo China es, digamos que organizarse también, crear otro equipo en donde le haga contrapeso al nuevo orden mundial y empezar a crear un nuevo orden que ellos quieren organizar. Obviamente, no vaya a pensar que entonces, porque los chinos ahorita, ay, se están despertando, entonces esa familia china y está creando un nuevo equipo que va a jugarle en contra a los que siempre han gobernado, estos van a ser buenos o son los mejores. No, ambos son malísimos, ¿sí? Lo que pasa es que cada quien busca ejercer mucho más poder. Entonces, todo el tema de la pandemia, todo el tema de lo que ha venido ocurriendo últimamente, se está yendo al tema que esto es algo que han venido organizando con el objetivo de empezar o sea, simplemente piensa en esto. Se dieron mañas de encerrar en sus casas a más de 7.000 millones de personas en el mundo. Si lograron hacer eso, logran hacer lo que quieran y ya se dieron cuenta que lo pueden hacer. Entonces, esa es la familia milenaria, la familia italiana que tiene tentáculos en todos los estamentos a nivel mundial, que está ahorita en contra de la familia china, que es la que tiene su oro por allá refundido y todo ese tipo de cosas. Esto es simplemente para ponerles en contexto de un temita que les voy a hablar más adelante en otra sesión de el sistema cuántico financiero, que ese va a ser, a eso es a lo que llaman el gran reseteo mundial, ¿ok? Entonces, volviendo a nuestro tema, no sé por qué me pegué esa desviada tan brava, pero volviendo al tema de qué es la rentabilidad, digamos que se interpreta de esta manera. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. ¿Y cómo calculo yo mi rentabilidad? Tomo el valor final de la inversión, le resto el valor inicial de esa inversión y a ese resultado lo divido sobre el valor inicial y eso me da un término porcentual. Ese fue el margen de rendimiento o de rentabilidad que obtuve yo en esa inversión. Así se mide, ¿listo? Pero hay que tener muy claro en qué quiero invertir. En este tipo de títulos es muy bueno, pero el nivel de riesgo es muy alto, o en estos tipos de rentas que emite el gobierno, de deuda que emite el gobierno, o los típicos títulos en los que usualmente casi que la mayor cantidad de personas naturales solimos invertir. ¿Okay? Los CDTs, en fiducias, como para tener algo ahí de tranquilidad y decir, miren, no quiero perder mi dinero, pero quiero que me genere un poquito más. ¿Okay? Entonces, a eso se le mide. Pero cuando uno asume un mayor riesgo, pues obtiene una mayor rentabilidad. Esa es una regla de oro en los mercados financieros. ¿Okay? Entonces, a mayor rentabilidad, mayor riesgo. Ahora bien, ¿cómo se puede medir la relación entre el riesgo y la rentabilidad? Pues básicamente, para conocer qué tan riesgosa es una determinada inversión, existen diversos mecanismos de medición. Uno de los más utilizados, miércoles, ¿qué le pasó a esto? Ah, ya. Uno de los más utilizados es la volatilidad. ¿Qué es eso de la volatilidad? La volatilidad mide el incremento o la disminución del precio de un activo en un periodo de tiempo determinado. ¿Listo? Técnicamente se define la volatilidad como la medida de qué tanto se aleja el precio de un activo de su precio promedio. Eso es a lo que se conoce como volatilidad. Si la volatilidad de una acción es, por ejemplo, digamos que del 5%, y su precio de mercado es de 1.000 pesos, esto quiere decir que el precio de esa acción podría incrementarse o disminuirse un 5%, es decir, 50 pesos. ¿Listo? Pero en un lapso de tiempo determinado. Ahora, de esa manera, y a través del reconocimiento de la volatilidad, podemos tener una idea sobre cuánto podríamos ganar o cuánto podríamos perder al realizar esa inversión. ¿Okay? Entre más volátil sea un activo, más riesgo tiene. ¿Okay?
por qué trae más riesgo? Porque su precio se va a mover de una forma más brusca, ¿ok? Entonces, volatilidad son todos estos picos que vemos acá, picos hacia arriba o picos que caen, ¿ok? Entonces, todo esto es volatilidad, ¿sí? Volatilidad, pero también cuando cae, esto es volatilidad inversa o volatilidad negativa, volatilidad positiva, volatilidad negativa, ¿ok? Esas subidas y esas bajadas es la volatilidad. Y cuando yo mido que cuando un título tiene esos picos tan altos o tan bajos en un corto periodo de tiempo, digo, uy, no, esto no, algo malo está pasando en el mercado porque no es normal que ese tipo de títulos se comporten de esa manera, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado y esas volatilidades son las que nos pueden avisar cuando la economía va a entrar en una crisis, ¿ok? Obviamente esto tiene todo un análisis estadístico detrás que me permite hacer con un modelo de regresión, poder calcular cuánto puede crecer o cuánto puede caer una inversión en un determinado tiempo. Y cuando ya varias inversiones se comportan de la misma manera y caen, yo digo, uy, se avecina una crisis económica. Precisamente porque las cifras estadísticas muestran ese comportamiento, ese nivel de volatilidad de ese tipo de títulos, ¿ok? Entonces, entre más volátil sea un activo, será más riesgoso. ¿Por qué? Porque su precio se va a mover de una forma más brusca. Por eso es que un inversionista debe conocer y comparar la rentabilidad y la volatilidad de sus posibles alternativas de inversión y de esa forma pueda tomar una decisión bien adecuada, ¿ok? Imagínese, por ejemplo, que una sociedad comisionista de bolsa le ofrece a un inversionista dos alternativas de inversión. Una en acciones de una empresa X con una rentabilidad esperada del 8% y una volatilidad del 5% anual y le ofrece otro producto, otras acciones, o bueno, salgámonos de ahí, ya no, el primer producto son acciones, el segundo producto es un bono a largo plazo. Y la rentabilidad esperada de ese bono es del 8%, pero con una volatilidad del 3%. ¿En cuál invertirían ustedes? ¿En la acción que tiene una rentabilidad del 8% y una volatilidad del 5%? ¿O en el bono que tiene una rentabilidad del 8%, pero una volatilidad del 3%? ¿Cuál creen que cuál les llamaría más la atención? La segunda, profesor. ¿Por qué? El bono, Ok, ¿por qué? porque El tiene bono. menos volatilidad. Perfecto, eso es lo que hay que... Tiene menos riesgos. Exacto, digamos que hablando en términos de rentabilidad y de volatilidad, la rentabilidad es la misma para ambos, pero el nivel de volatilidad es menos alto el del bono que el de las acciones. Entonces, digamos que es mucho más segura la inversión en el bono, ¿ok? Y en este punto, digamos que las gráficas ayudan a comprender mejor esas volatilidades, ¿sí? Entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo el índice general de la Bolsa de Valores de Colombia, que es la línea azul, tiene este comportamiento. Nótese que en algunos momentos sube, pero vuelve y se estabiliza, vuelve y tiene un pico, vuelve y baja, toca fondo aquí, cae a su más bajo nivel, pero vuelve y se estabiliza y empieza a subir, vuelve y se dispara, vuelve, y como que vemos que este tipo de comportamientos es igual. Nótese que en un espacio de tiempo casi que viene siendo un pico que se comporta de la misma manera. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si lo comparo con otros títulos valores? Por ejemplo, el dólar. El dólar, mire que sale digamos que se ha mantenido la mayor parte del tiempo por debajo de este medio porcentual. Entonces, arranca ahí en 0,50, cae, vuelve y sube, vuelve y baja otro poquito, vuelve y sube y toca fondo. Acá este ha sido de los momentos más bajos de rentabilidad del dólar, pero vuelve y trata de escalar, estos niveles así de tanta subida y tanta bajada, esto no es bueno. Y este pico extrañísimo, esto me dice, uy, no, esta vaina, el comportamiento aquí, ¿qué pudo haber pasado? Bueno, esto puede haber sido una decisión de gobierno, esto puede haber sido que el Banco de la República decidió no intervenir el precio del mercado del dólar
y por ende el precio se disparó y ya en estos momentos fue cuando el Banco de la República dijo, uy, no, sabe que eso ya no es aguantable, entonces por acá dijo, yo saco dólares para tratar de bajar el precio y controlarlo, y empieza el precio a caer, ¿sí? Y vuelve y se estabiliza, ¿sí? Entonces, mire que estas gráficas son muy discientes, pero compárelo ahora con los títulos del gobierno. Entonces, es esta línea verde en donde, pues, por lo general tienen un mayor nivel de rentabilidad, pero llega momentos en los que cae, ¿sí? Puede que haya alguna decisión de gobierno que lleve a que esto caiga, pero vuelve y trata de estabilizarse de una u otra manera y tiene un pico, vuelve y baja y se estabiliza, trata otra vez ahí como de mantenerse quieto y en algún momento tiene otras subidas y trata de mantenerse. Nótese que casi siempre se mantiene en este rango, ¿ok? Entre el 0,50 y el 1%, ahí se mantiene esos títulos del gobierno. Los del dólar, por lo general, se mantienen entre 0 y 0,50. Ahí va, algunos momentos pasa la barrera del 0,50, pero existen momentos críticos en los que se dispara completamente y esto altera el mercado, ¿ok? Y el movimiento del índice general de la Bolsa de Valores de Colombia, esto es un comportamiento normal. ¿Por qué? Porque es que el índice general de la Bolsa de Valores, ¿qué hace? Dice, ok, hoy el índice fue de, qué sé yo, del 5%. ¿Cómo lo calcula? Él toma las 20 acciones más que más tuvieron movimiento, saca un promedio y a eso es a lo que llama el índice general de la Bolsa de Valores de Colombia del día de hoy. Ese promedio de esas 20 empresas que más cotizaron en bolsa, puede que hayan subido o hayan bajado, saca ese promedio y eso es lo que reporta como ese índice, ¿ok? Por eso es que en algunos momentos tiene unas subidas, ¿sí? En otros vuelve y se estabiliza, vuelve y tiene otra subida, vuelve y se estabiliza, vuelve y sube, vuelve y baja, vuelve y sube, pero es debido a esa fluctuación del valor de acción de las empresas que cotizan en bolsa, ¿ok? Entonces, estos son métricas que nos ayudan a entender cuál sería la mejor opción para poder invertir. A simple vista, con esos tres factores, con este índice general de la Bolsa de Valores de Colombia, con el dólar y con el TES, ¿cuál creen que sea la mejor inversión o el mejor mecanismo para invertir o tomar una decisión de inversión entre estos tres? Pues digamos que, profe, el más seguro, pues seguirá siendo el test, ¿no? Porque Perfecto. es más estable. Pero el que presentó, digamos, un mayor índice de rentabilidad fue el primero, profe. El índice general de la Bolsa de Colombia. Exacto. Perfecto. Sí, y está bien, es un buen análisis porque ahí le permite a uno, por medio de las gráficas, poder sacar conclusiones. Puede que uno no sea el más experto, pero con el solo comportamiento de esas gráficas puede uno fácilmente deducir cuál vendría siendo la mejor inversión. Y tú lo dijiste, el tema del título, de los títulos de gobierno, son esos títulos que han tenido un comportamiento que se mueve en un rango casi siempre constante, que tiene unas subidas y de pronto unas caídas muy esporádicas, pero el rango trata de mantenerlo siempre en eso, entre el 0,50 y el 1. El dólar tiene unos bajones muy impresionantes y unas subidas también muy exageradas que indican que es una inversión que que es muy volátil, ¿sí? Que en cualquier momento puede subir y que al ser volátil también significa que, digamos que hay muchos factores externos que pueden afectar esa volatilidad. Entonces hay que tratar de evitar esas inversiones si es que yo hasta ahora estoy incursionando en ese mercado de valores, ¿ok? Ya cuando uno va adquiriendo experiencia y va probando otros títulos de inversión, pues ya uno como que empieza a darle otra lectura a ese tipo de gráficas. Pero la lectura inicial que uno tiene frente a estos tres componentes es que en efecto la mejor inversión está en los test. ¿Listo? Bueno, veamos a qué riesgos se puede llegar a enfrentar un inversionista en el mercado de valores. Entonces, estos son algunos de los riesgos. Los riesgos se clasifican en dos, en cuantificables y en no cuantificables. Dentro de los riesgos cuantificables tenemos el riesgo de mercado
el riesgo de crédito, el de liquidez, el cambiario y el de tasa de interés. Y dentro de los no cuantificables tenemos los riesgos legales, los operativos, los de reputación y los estratégicos. Es decir, no es fácil tratar de calcular cuánto me vale este riesgo, diferente a estos que sí los puedo medir, los puedo identificar y poder decir, este riesgo, el hecho que este riesgo se haya materializado me costó 19.700.000 pesos. El solo hecho de haberse materializado ese riesgo. Entonces, lo puedo medir, lo puedo cuantificar y estos no los puedo cuantificar. ¿Listo? Entonces, sucede que cuando vamos a realizar una inversión en el mercado de valores, pues básicamente nos enfrentamos a diferentes clases de riesgo. Ahora, aunque los riesgos están allí, podemos evitarlos, transferirlos o mitigar sus efectos. ¿Ok? Y para realizar una inversión debemos ser plenamente conscientes de lo que eso significa. Entonces, los riesgos, como les decía, pues los podemos clasificar en estos dos grandes grupos, cuantificables y no cuantificables. Los riesgos cuantificables, pues básicamente son esos riesgos que por su naturaleza permiten anticipar y calcular cómo nos puede afectar en caso que se llegue a materializar ese riesgo, ¿ok? Ahora, la diferencia con los riesgos no cuantificables es la facilidad de recopilación y estimación de datos por medio de modelos estadísticos, matemáticos o econométricos que me puedan dar una mejor estimación de ese tipo de riesgo. O sea, estos yo los puedo medir con técnicas estadísticas y modelos matemáticos, son fácilmente medibles, pero estos no. ¿Ok? Entonces, estos riesgos no cuantificables son esos riesgos que por su naturaleza no se pueden calcular fácilmente. ¿Por qué? Porque están atados a la materialización de eventos que no se pueden medir de forma precisa. Un riesgo legal yo no lo puedo medir, no sé cuál pueda llegar a ser su impacto. Un riesgo operativo, un riesgo de reputación. Esto es peor, o sea, que por alguna actividad su empresa o la empresa en la que usted invirtió ahorita está metida en un escándalo y eso le afecta a la reputación. ¿Cómo mido yo esa reputación? ¿Cuánto le está afectando? ¿Cuánto le pudo llegar a costar la materialización de ese riesgo de mala imagen a esa empresa? Es difícil cuantificarlo, ¿ok? Entonces, digamos que enfocándonos en estos riesgos cuantificables, digamos que existen varios riesgos cuantificables, como el riesgo de mercado. Vamos a ver ese primero. Ese riesgo de mercado. Entonces, básicamente, el riesgo de mercado, o digamos que se enfoca en que es cuando el valor de nuestra inversión se llega a ver afectado por motivos en el precio del activo en el que hemos invertido. Ese es el riesgo de mercado. O sea, cuando lo que yo decido invertir se ve afectado por movimientos en el precio del activo en el que yo he invertido. Entonces, compré unas acciones de Ecopetrol. Ok, metí ahí 5 millones de pesos. Esa inversión que yo hice en ese activo, en esa acción de Ecopetrol, digamos que se puede ver afectada por movimientos que haya tenido ese activo, esa acción dentro del mercado de valores. ¿Listo? Entonces, existen muchos factores que pueden afectar el precio de nuestras inversiones, principalmente variaciones en las condiciones de la economía o también digamos que variaciones generadas por hechos que afectan negativamente al emisor. Aquí en el slide tenemos lo que es la definición del riesgo de mercado. Es producido por las variaciones imprevistas de los precios de los instrumentos de negociación. ¿Por qué pudo haber caído el precio de la acción de Ecopetrol? Miércoles, porque es que Rusia y los países árabes, que son los que controlan el mercado del petróleo, están peleando y ninguno se ha logrado poner de acuerdo para parar la producción de petróleo y de esta manera estabilizar el precio. Entonces se ponen como locos a producir y a producir y a producir petróleo, y cuando el mercado se satura de tantos barriles de petróleo, pues el precio empieza a caer. Entonces, cuando esto ocurre, si yo invertí en Ecopetrol, pues el precio de mi acción empieza a caer, ¿ok?
pero es básicamente por esas acciones, por esos movimientos que ocurren en el mercado. Y nótese que no fue en el mercado nacional, fue en el mercado mundial. Y eso tienen ese tipo de inversiones que en el mercado financiero se denominan commodities, lo que son materias primas. Entonces, todo lo que tiene que ver con el petróleo, con el carbón, con puras actividades extractivistas, eso tiene ese componente, que no solamente se va a ver afectado por movimientos en los mercados financieros internos o propios de ese país, sino que lo afecta también el mercado internacional. ¿Ok? Entonces, ese riesgo de mercado, pues básicamente es la capacidad empresarial y de gestión la que le va a permitir ver el futuro y elegir productos de éxito para mantener la lealtad de los clientes. En ese punto, digamos que es importante conocer el riesgo de mercado. ¿Por qué? Digamos que cuando los precios de nuestras inversiones bajan, el capital que invertimos pues se va a ver lesionado, se desvaloriza y eso significa que estamos perdiendo dinero. Entonces, digamos que cuando un inversionista adquiere acciones de una empresa, una empresa que produce automóviles, ¿sí? Y hay una escasez de acero en el mundo, eso provoca un alza en el precio del acero, ¿sí? Como el acero es la materia prima crítica para la construcción de automóviles, pues, ¿qué va a hacer esto? Que su costo de producción se va a encarecer y por ende también el precio de los autos. ¿Y eso qué va a hacer? Pues que muchas personas no compren más carros. ¿Por qué? Porque están costosos, ¿ok? Entonces, eso va a afectar el nivel de ventas de esa compañía y si afecta el nivel de ventas, pues me va a afectar el nivel de utilidades e incluso me puede llevar a mí como empresa a tener pérdidas porque no estoy vendiendo la misma cantidad de productos, pero mis costos fijos sí se mantienen. Entonces, este tipo de riesgo de mercado impacta negativamente a la empresa porque ahora no genera utilidades y tampoco genera unos dividendos interesantes para los inversionistas y digamos que eso al mismo tiempo afecta el precio de la acción. Y en este caso específico, el de la empresa automotriz, digamos que se materializó el riesgo de mercado porque el inversionista ha sufrido una pérdida económica por una circunstancia del mercado. ¿Por qué? Porque hay escasez de acero y el costo del acero se disparó. ¿Okay? Entonces, si las utilidades son menores, pues digamos que otros inversionistas solo van a estar dispuestos a comprar las acciones de la compañía de automóviles, pero a unos precios inferiores. Y eso, pues obviamente afecta tanto los accionistas actuales como los posibles futuros accionistas. ¿Listo? Luego viene otro riesgo, que es el que se conoce como el riesgo de crédito. ¿Listo? Y ese riesgo de crédito básicamente consiste en la posibilidad de que quienes nos adeudan dinero o tienen otra obligación con nosotros no nos paguen lo que nos deben o que incumplan las condiciones que hemos acordado en el contrato. ¿Por qué es importante ese riesgo de crédito? Porque este riesgo nos va a generar daños debido debido a que el pago de nuestra inversión, y cuando hablamos de inversión ahí estamos hablando del capital y de los rendimientos, ese pago de nuestra inversión se puede ver en entredicho debido a que la entidad no tiene el dinero para responder o no puede cumplir con las condiciones que se han pactado previamente en el contrato. Y digamos que esta situación a su vez puede hacer que nosotros de igual forma incumplamos nuestras obligaciones. ¿Ok? Entonces, pues digamos que son varias las situaciones que se pueden presentar en este riesgo de crédito. Aquí pues digamos que puede haber una pérdida inesperada. ¿Qué es esa pérdida inesperada? Es la desviación que se produce entre las pérdidas crediticias experimentadas ex post y la pérdida esperada. ¿Ok? También puede ser que yo tenga una pérdida esperada. Esta es la inesperada, pero una pérdida esperada hace referencia a que la pérdida esperada es el primer elemento de riesgo de crédito y esto se da debidamente a la exposición de ese activo y la pérdida esperada también puede considerarse como la probabilidad o tasa de incumplimiento y se mide básicamente con la severidad de ese riesgo. ¿Ok? Todos estos riesgos no significan que por el simple hecho de existir yo tengo que vivir con ellos. No, yo puedo crear estrategias para minimizar estos riesgos. ¿Ok? Por eso siempre en mercados financieros se habla de algo muy puntual y muy específico y es
la diversificación de la inversión. No meta todos los huevos en la misma canasta. Diversifique. Coloque 5 en esta canasta, coloque 3 en esta otra, coloque 6 en esta otra, distribuya esos huevos en diferentes canastas de manera tal que si alguna canasta se cae, no se va a perder, no se van a romper todos los huevos, ¿ok? Es simplemente eso, es tratar de tener esa parte lo más clara posible para evitar que hayan ese tipo de inconvenientes. Viene otro riesgo, que es el riesgo de liquidez. Este riesgo básicamente se traduce en la dificultad de vender o de liquidar una inversión, ¿ok? Por ejemplo, cuando una persona invierte en la compra de un apartamento, posteriormente el inversionista necesita vender el apartamento, o sea, liquidar esa inversión, qué sé yo, porque tiene un proyecto personal, tiene alguna otra situación para invertir, pero cuando se da cuenta, cuando sale al mercado a vender ese apartamento, no encuentra compradores a un precio razonable. O le dicen, mire, ¿en cuánto está vendiendo el apartamento? Sí, en 400 millones. Ok, entonces mire, yo tengo 3 camionetas, tengo una finca en La Vega y le doy 100 millones. Miércoles, pues ahí usted como que dice, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿Será? Eso es no tener un comprador que me pague el precio a un valor razonable. ¿Listo? Lo mismo puede llegar a suceder en el mercado de valores. Existen unos valores que son difíciles de vender porque son poco apetecidos, ¿sí? Es decir, son poco demandados por el mercado, a pesar de que la empresa que emite esas acciones es una empresa exitosa, pero son poco demandados. Entonces, pues digamos que ahí ese riesgo de liquidez se me va a configurar en el momento en que yo quiera vender esas acciones. ¿Por qué? Porque no voy a encontrar compradores de manera rápida, no voy a encontrar compradores que me paguen el precio justo y ahí voy a tener un gran inconveniente. Entonces tengo el riesgo de que los fondos no estén disponibles cuando se necesiten, sumado al riesgo de que el banco no pueda liquidar activos con suficiente rapidez. Esto me lleva a un riesgo de liquidez, a una materialización de ese riesgo de liquidez. ¿Listo? Existe también otro riesgo, se denomina el riesgo cambiario. Ese riesgo cambiario, pues básicamente, digamos que lo van a encontrar en varios libros, como el riesgo divisa o el riesgo de moneda, ¿ok? Ese es un riesgo financiero que está asociado a la fluctuación en el tipo de cambio de una divisa con respecto a otra, lo que veíamos con el dólar, ¿ok? Que tenía unos movimientos muy bruscos. Eso es un riesgo cambiario. Este riesgo ha de ser asumido por aquellos inversores y por aquellas compañías cuyas inversiones y negocios impliquen un intercambio de divisas. Sucede que el riesgo cambiario puede resultar en un balance negativo o positivo, es decir, puede resultar en pérdidas o en ganancias, dependiendo de si el tipo de cambio ha cambiado a favor o en contra de los intereses del inversor o de la compañía. En muchas ocasiones, las compañías que realizan operaciones comerciales que implican este intercambio de divisas utilizan unas estrategias que van orientadas a neutralizar o a disminuir el riesgo de la exposición a las fluctuaciones en los tipos de cambio. Y pues de esta manera, digamos que neutralizan también posibles ganancias, pero como que tratan de mantener controlada esa fluctuación. Eso pasa con los futuros. Los futuros son ese tipo de inversión que también se hace por lo general con materias primas. Entonces yo lo que hago es que soy un exportador de flores. Entonces voy a un banco y le digo, mire, tengo la siguiente situación. Yo ya tengo el cliente, yo ya sé que voy a vender tantas, yo no sé si las flores se miden en toneladas o por unidad, no sé. Pero bueno, digamos que por toneladas, tengo tantas toneladas vendidas al mercado ruso y encuentro que como el mercado está fluctuando tanto, yo quiero garantizar que pactemos una tasa de cambio hoy para el futuro, ¿ok? Entonces, ¿qué hago yo ahí? Estoy haciendo ahorita un acuerdo con esta entidad financiera que me va a respaldar en esa venta y me va a decir, ok, don Alexander, yo sé que usted es un buen cultivador de flores, que sus productos son buenos, que su cliente en el exterior es un cliente confiable y que existe una orden de compra. Entonces, con esos 4 componentes, él me dice, ok, hagamos negocio. Entonces, yo banco
le voy a pagar a usted a una tasa de, digamos que de 3.200 pesos por dólar. Uy, pero es que el dólar a hoy está en 3.500. Sí, pero precisamente, usted se ha dado cuenta que el dólar está fluctuando con mucha volatilidad. Entonces, hoy puede que esté a 3.400, mañana sube fácilmente a 3.520, puede que caiga, puede que siga subiendo, pero yo lo que hago es que le garantizo que le voy a pagar eso a 3.200 pesos el dólar. Puede que caiga y esté a 2.800, no importa, yo banco asumo esa responsabilidad. Obviamente el banco no se va a poner a arriesgarse de esa forma, él tiene unas métricas, él tiene unos datos estadísticos que le dicen más o menos cuál va a ser el comportamiento para esa fecha y obviamente pues el banco va a ganar, ¿sí? Pero yo estoy, digamos que utilizando como estrategia vender ese producto a un precio futuro que yo desconozco, que hasta el mismo mercado desconoce, pero lo que estoy haciendo es garantizando una tasa de cambio razonable en un periodo futuro, ¿ok? Eso se hace mucho con las flores, con el petróleo, con todos esos productos de materia prima que se mueven en el mercado. Pues no sé, yo creo que si quieren dejamos ahí como para que se vayan a descansar. Aquí viene pues el tema del riesgo de la tasa de interés, pues este es como el riesgo más común, este es el riesgo que digamos, digamos que se ve también influenciado por el mercado, ¿ok? Es un riesgo que digamos que cuando una organización, y cuando hablo de organización puede ser una organización empresarial o puede ser una persona natural, cuando una organización está expuesta al riesgo de tasa de interés esencialmente por el solo hecho de haber tomado una deuda con tasa variable, cualquiera que sea la tasa de referencia utilizada sobre la cual se aplica ese margen, esa tasa de referencia puede aumentar, lo que pues va a derivar en que aumentan los intereses a pagar. Entonces, este es un comportamiento de lo que han sido las tasas de interés, un histórico, y nótese que pues ha venido, digamos que tiene un comportamiento creciente, pero cuando esto se está desbordando, cuando la tasa de interés se está disparando, es porque en el mercado hay muchos créditos, digamos que los bancos están dando mucho crédito sin garantías, están poniendo recursos a todo el mundo, le están dando tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Cuando llega un tope que el Banco de la República ha estimado, dice, ok, mis amores lindos, hasta aquí llegó esta recocha, yo empiezo a controlar la tasa de interés. Entonces, llega el Banco de la República y comienza a ponerle restricciones a los bancos en temas de cuánto crédito puede poner al público y le empieza a restringir eso. Y a ese es a lo que se le conoce como política monetaria. Hasta dónde el Banco de la República puede llegar a intervenir un mercado con el ánimo de controlar y mantener en un rango específico la tasa de interés. ¿Por qué? Porque cuando la tasa de interés se sube, la economía se lesiona. Entonces, se sube la tasa de interés, los bancos empiezan a emitir menos crédito precisamente porque las personas dicen, no, este no es momento de endeudarme, ¿sí? Entonces, empieza a haber menos posibilidad de crédito, la economía empieza a estancarse porque ya entonces la gente procura no comprar vivienda, la gente procura no comprar vehículos ni bienes suntuosos, se abstiene de todo eso. ¿Por qué? Porque la tasa de interés está disparada, ¿ok? Entonces, pues digamos que estos son los diferentes tipos de riesgos que se empiezan a materializar. Ya después, en la siguiente sesión, nos metemos con este tipo de riesgos, los riesgos no cuantificables, los riesgos legales. Vamos a ver lo que es el riesgo operacional, el otro riesgo, el reputacional, y lo que es el riesgo estratégico, ¿ok? Entonces, pues ya ahí con ese tema, pues podemos como empezar a mirar cuáles son los diferentes perfiles de riesgo y ya con eso pues digamos que podemos casi quedar por terminado el tema de los riesgos y ya nos metemos a ver temas prácticos. Vamos a analizar varios casos de los mercados financieros. Vamos a analizar un tema bien interesante que son las pensiones, con el objetivo de ver cómo invierten los fondos de pensiones en el mercado financiero, cómo exponen nuestros ahorros en el mercado financiero y vamos a hacer un comparativo con otros países para ver
si el método, si el sistema de riesgos que tiene Colombia es el adecuado o cuál es el que va a terminar imponiendo con el paso del tiempo, ¿ok? Perdónenme por haberme pasado tanto del tiempo, pero digamos que quería abordar ese tema de esos riesgos con el objetivo de cubrir la mayor cantidad de tema y poder dejar algo para la próxima clase y empezar a meternos con casos prácticos, ¿ok? No sé qué dudas, qué preguntas puedan tener al respecto. No, profe, ninguna. Sí, profe, Ok. de mi parte, ningún profe. Ok, bueno. No, profe, muy chévere la clase, gracias. No, a ustedes muchas gracias. Discúlpenme por el tiempo, pero digamos que había que avanzar en lo que más pudiéramos. Venga, veo a Luis Alfonso aquí con cerveza y todo. Hermano, rote, porque Sí, esta está yo no. que mande una fría ahí, Luis. Sí. ¿Cómo me pone a jugar con esto un viernes hasta ahora, hermano? Y nosotros aquí hablando de riesgos y él mandando cervezas, hermano. Pero él ya se fue, profe. ¿Ya se fue? O sea, ese no ya quiero. Tenía ya plan. materializó el riesgo de irse a tomar una cerveza. Qué bien, ¿eh? Bueno, señores, les agradezco muchísimo la disponibilidad y la participación. Y pues nada, nos vemos en 8 días. Recuerden que mañana va a estar público el examen, no va a ser nada difícil. Profe, Cójanla suave. Dime. ¿desde qué hora queda habilitado el examen? Está habilitado por ahí a tipo 6 de la mañana, hasta las 12 de la noche del domingo, ¿ok? Nada más, son 10 preguntitas, tardan por ahí 30 minutos respondiéndolo y listo. Y arroja la respuesta, arroja la nota de una vez, ¿ok? Único Profe, intento, profe. Dime. ¿Los temas Único que vimos intento. hoy también entran en el examen? Sí, solamente hasta el riesgo cuantificable. Los otros no, el riesgo no cuantificable, eso no va a entrar. ¿Listo? Profe, ¿no se Ok, puede habilitar desde las 12 de la noche de hoy? Es que no creo que alcance. Bueno, voy a quedarme publicándolo y lo habilito. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Ok, no hay problema por eso. ¿Alguna otra pregunta, Daniel? No, profe, que es único intento, sí, el examen, sí. Sí, es un único intento, Ok. pero, o sea, tengan presente que yo no los voy a dejar morir. ¿Listo? Yo estoy ahí y si veo que les fue mal en algo, tranquilos, pues, nos vemos el sábado en la sesión de tutoría y hacemos un rescate y subimos la nota, ¿ok? ¿Y las preguntas son cortas, profe? Sí, son corticas. Porque es que la vez pasada ¿Cuántas preguntas me son, salieron profe? largototas. No, son cortas, son de respuesta, son de selección múltiple y son solo 10, ¿ok? Ay, gracias, Ok, profe. acuerdo, profe. gracias. Feliz No, noche, profe, a gracias. ustedes, muchas gracias, cuídense. Profe, Dime, disculpe, Feliz. disculpe, dime. profe, una preguntita. ¿El examen dónde queda habilitado o por Ok, qué? ahorita que lo publique, yo les mando unas instrucciones vía correo electrónico para que entren por donde es, no se vayan a confundir, no vayan a dar clic en el botón que no es. Trato de mandarle ser muy claro en esas indicaciones, ¿ok? Ah, listo, profe, muchas gracias. No, Muy usted, amable. muchas gracias por la disposición, gracias por esperar hasta este momento y nos Profe. vemos en 8 días. Cuéntame. Qué pena, usted por favor me puede sacar de una duda, ¿me puede confirmar la fecha de entrega del taller? El miércoles, el 3 de marzo. Ah, listo, profe, muchas gracias. ¿Listo? Bien. A ti, gracias por preguntar. Bueno, ahora sí, cuídense mucho. Buena noche y nos vemos en 8 días, ¿ok? Gracias, profe. Profesor, muchas Feliz gracias. noche, Feliz profe. noche. Feliz noche A para ustedes, todos. gracias.